Buenos días, hermanos, hermanas y amigos que de pronto nos acompañan en esta mañana, en este tiempo de congregarnos a través de estos medios y de poder haber recordado a nuestro Señor Jesucristo durante este tiempo que ha pasado, y ahora al estudiar su santa palabra para nuestro alimento espiritual. Entonces quisiera que oremos y empecemos este tiempito. Señor, te damos gracias por regalarnos este día, porque tus misericordias y tu fidelidad son nuevas cada mañana y nosotros lo podemos ver y podemos testificar de hecho. Queremos suplicarte, Señor, que al abrir tu santa palabra, al leerla, al meditar en ella, ella sea la que hable a nuestros corazones, nos aliente, nos dé las fuerzas y nos ayude, Señor, a pegarnos más de ti, a afirmar más nuestra fe y a poder, Señor, confiar mucho más en ti. Ponemos todo en tus manos, Señor, rogamos por que tu santa palabra haga el propósito con el cual tú la has enviado y que nada impida, Señor, ese propósito perfecto tuyo. Nos ponemos en tus manos y pedimos tu dirección en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, hace ya casi 3 meses que no venía aquí a la capilla o estar aquí y poder compartir desde aquí. Me da mucha alegría. Estamos 4 hermanos aquí físicos, pero sé que vemos muchos a través de las redes, y me hizo acordar esto que hace muchos años cuando visitábamos Arauca Caldas, apoyando la obra allí, una vez llegamos un domingo, llegué yo, y cuando la capilla la abrió el hermano Aquilino Alcaide, algunos lo conocen, que él viene cada conferencia y siempre trae revueltico para los hermanos, y llegó el hermano Aquilino y su esposa. Y entonces estábamos esperando al otro hermano. Normalmente nos reuníamos allí a veces 15, 18. Y aquel día solamente llegó el hermano Aquilino y la esposa. Entonces el hermano dijo: hermano, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Posponemos la reunión. Y yo le dije: no, hermano, hagámosle. Entonces él empezó, él dirigió, tuvimos la cena nosotros 3. Luego él dirigió la alabanza para nosotros 3. Y luego yo prediqué para nosotros 3. Y fue algo especial, nunca me va a olvidar la reunión. Y aunque hoy sabemos que hay muchas más hermanos, y me hizo acordar de eso. Esta mañana yo quiero compartir algo que durante este tiempo que pasó, estas semanas atrás, estuvimos estudiando el Evangelio de Juan con los hermanos de Emaús. Y algo de esto que pues muchas cosas fueron muy bonitas para mi vida personal, pero pensaba en el capítulo 6, cuando el Señor hace su 4ª señal y luego va a hacer su 5ª señal. El Evangelio de Juan nos habla de señales, nos habla de 7 señales que el Señor Jesús hizo. El Evangelio de Juan es diferente a los otros evangelios porque es el evangelio donde el Señor permite que el Espíritu Santo a través de Juan muestre a Jesús como Dios, como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el Cordero de Dios, como todo lo que es la deidad de Dios. Y es especial porque hasta este momento los discípulos ya habían visto varias señales del Señor. Ellos habían visto que el Señor tenía el poder como Dios de haber convertido un agua en vino, que eso solamente Dios lo puede hacer, de haber levantado a un paralítico que llevaba 38 años postrado. Solo Dios podía hacer eso. Él lo levantó, le dijo: toma tu lecho y camina. Luego llega y ha convertido aquí el agua, el alimento, ha multiplicado unos pocos peces y unos pocos panes en más de 5,000. Aquí el Evangelio de Juan nos dice que eran 5,000, pero el Evangelio de Mateo nos dice que sin contar mujeres ni niños. Entonces imagine cuánto era. Y aún así dice que la señal fue tan grande que sobraron 12 canastas llenas de todo lo que sobró, mostrando así la provisión de Dios. Los discípulos han visto estas señales, han visto de que Él se ha declarado como Dios y que por eso los judíos y los religiosos lo querían matar, porque Él decía que era igual a Dios, que era hijo de Dios y que era antes que Abraham. Entonces ellos han visto muchas cosas, pero aún así, en medio de la señal que va a pasar, que es en el capítulo 6, versículo 16, ya todos nos ubicamos donde es, ellos todavía no habían como comprendido o no podían ver la grandeza del que les enseñaba. Aún no podían como ver la grandeza del Dios con el cual ellos estaban caminando.
Y el versículo 16 de Juan 6 dice: al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar, y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Esta misma historia, Juan nos la presenta así, pero el Evangelio de Mateo, capítulo 14, nos amplía un poquito más la historia, o nos cuenta cositas que Juan allí no colocó. El Evangelio de Mateo capítulo 14, versículo 22, es la misma historia. Si usted lee antes, ve la multiplicación de los panes y de los peces. Versículo 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, era de noche, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo o gritos. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y, comenzando a hundirse, dio gritos diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, o lo aferró, y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Es una historia muy conocida para nosotros los creyentes. Yo creo que es de las historias que más a veces sabemos o escuchamos. Pero lo que me parecía muy especial es que ellos, con todo lo que sabían, en este momento, al verlo, y eran pescadores, no eran cualquier persona, o sea, no eran gente que les cogieron una barquita y se metieron al mar. No, de su vida antes de conocer al Señor, antes de seguir a Cristo, eran pescadores. Ellos estaban acostumbrados a torear un mar así embravecido, como cantamos en las olas de embravecido mar. Ellos sabían, pero aún cómo sería esta situación tan difícil, que estaban asustados. Y aún más cuando ven al Señor caminar sobre el mar. Pero cuando ellos ven que es el Señor, entonces ya empieza a calmarse todo. Y Pedro, que es el único que hace esto, le dice que si era él, pues que le permita caminar sobre el mar. Y el Señor le dice que camine sobre el mar, y Pedro camina. Pero algo pasó. Cuando él puso la mirada sobre el viento, sobre el mar, sobre la tempestad, se hundía. ¿Sí nota? Mientras que él miró al Señor, mientras que su mirada estuvo puesta en el Señor, él pudo caminar sobre la tempestad. Y sabemos que aquí hay muchas aplicaciones, porque esto nos habla muchas veces del mundo en que estamos. Esa es nuestra vida muchas veces, y van a haber muchas tempestades que vamos a atravesar. Muchas veces nos vamos a ver en esas tormentas. Pero ¿qué pasa? Si nosotros como creyentes, aún con todo esto que está pasando, lo estamos pasando, ¿por qué? Porque hemos mirado al Señor. Si nosotros miramos siempre al Señor, si nuestros ojos están puestos en Jesús, va a ser fácil que Él nos lleve hasta la playa tranquila. Va a llevar nuestro barco a un puerto tranquilo. Pero si por el contrario nosotros nos aterramos con todo esto, pues nos vamos a asustar, vamos a tener miedo, porque así estaban ellos. Esta mañana en la cena, el hermano Alejandro terminaba en una meditación mostrándonos en hebreo que el Señor es el que quitó el temor a la muerte, a la cual estábamos esclavizados todos los seres humanos. Y Él, con su obra, con todo lo que Él es, quitó ese temor a la muerte. Y yo creo que en esta situación que hemos vivido todos los creyentes, hemos visto que
Desde que esto arrancó, tal vez ya no tanto, pero había como una zozobra y les confieso que cuando salía, que tenía que salir algunas cosas, solamente mi esposa y yo hacíamos algunas cosas obligadas, uno salía como un poquito con zozobra, como llegar a la casa, alcohol, bañese, quite de toda la ropa y haga todos los protocolos y uno tosía en la casa por cualquier cosa y ¿será que la traje? Ya me contagié, nos vamos a ir, mi familia, era tremendo, yo no puedo negar eso, mas sin embargo en medio de todo esto, lo que hemos visto en este tiempo es que lo único que nos va a llevar allá a la playa tranquila es colocar nuestros ojos en el Señor. Hay un pasaje en Hebreos capítulo 12, es muy conocido también, yo creo que también es de los pasajes que más hemos memorizado los creyentes, Hebreos capítulo 12, y realmente el título del tema está ahí. Él lo dice claramente: puesto los ojos en Jesús. Y en esta mañana me impactaba y me parecía muy bonito que los cánticos, las meditaciones bíblicas, todo, pues aunque sabemos que la cena es alrededor de Jesucristo, pero todo vimos, Él es la cabeza, Él es más grande que los ángeles, aunque se hizo un poquito menor, más pequeño que los ángeles por amor a nosotros, pero Él es el que sustenta todo. Alejandro también leía en Hebreos capítulo 1 un versículo que en lo personal a mí me ha impactado mucho, porque Hebreos 1:3 dice que Él, Jesucristo, sustenta todo lo que existe con el poder de su palabra. Si entendemos eso, cada microorganismo, cada galaxia, cada planeta, todo, aún lo que el ser humano ni la NASA ha podido ver con todos sus satélites y todas sus ondas que ha mandado al espacio, ellos no alcanzan a ver todo lo que Dios ha hecho. Y este versículo en Hebreos 1:3 dice de que todo lo sustenta por el poder de su palabra, que todo está en sus manos. Isaías 40 nos habla de eso, de la grandeza de nuestro Dios. Pero a veces, aún como los discípulos, nosotros lo sabemos, pero no lo creemos. Si yo creo ese versículo, entonces yo creo y sé que esa bacteria, el COVID-19, Jesús la maneja, porque eso no es nada. Él sabe dónde está esa bacteria. Y si yo voy caminando por X parte, ya hay que empezar a trabajar. Él sabe dónde está la bacteria. Si Él quiere, permite que esa bacteria se pegue a mí. Así yo me lave con alcohol, así yo me eche gel, así yo me coloque mi tapabocas. Yo voy a hacer todo eso porque tengo que obedecer y cumplir con las normas, porque yo me sujeto a las autoridades y es por el bien mío y de mi familia. Pero yo sé que nada de eso me va a proteger si no es Cristo el que sostiene todos los microorganismos del planeta y Él permite que esa bacteria me toque. Si permite que me toque, como a nuestras hermanas Uri y Jessica en Perú y a toda esta familia y a otros hermanos, algo quiere enseñarnos. No entendemos sus propósitos. Pero si mi mirada está puesta en mi protocolo de bioseguridad y voy a confiar en eso, quito la mirada del Señor, me hundo. Eso lo hago, lo aprovecho para mi bien, pero mis ojos no están puestos en el protocolo de bioseguridad, están puestos en Jesús. Y yo, como los discípulos, puedo creer que Él es Dios, que es capaz de multiplicar los panes y los peces, que es capaz de levantar a un paralítico de 38 años postrado, que es capaz de convertir un agua en vino, del mejor vino, que es capaz de resucitar a Lázaro, que es capaz de hacer unas cosas increíbles, pero puedo dudar que me proteja cuando yo tengo que salir a trabajar o a estar en el medio que voy a tenerme que rodear, porque el virus se queda. Y es eso lo que en cierta forma el Señor quería enseñarle a sus discípulos. Ustedes tienen que confiar única y exclusivamente en mí. Sus ojos deben de estar puestos sobre mí. Cuando Pedro lo miró, caminó sobre los problemas, sobre la tormenta, sobre la tempestad, iba hacia Él. Pero cuando miró todo lo que estaba alrededor, se asustó y se hundía. Tuvo miedo. Y el Señor dice, entonces, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si ibas bien. Y ahí es donde el Señor entonces quiere que nuestros ojos como creyentes, tenemos que vivir con todo esto. Y no solamente es esto, van a venir más cosas, más problemas, más tempestades, más cosas que van a ser difíciles aún para nosotros entender y sobrellevar. Pero la diferencia de nosotros como creyentes, de la confianza que tenemos, es que nuestra fe está puesta en Jesús. Hebreos 12 dice, verso 1. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Nuestro hermano Aldinero hace 8 días nos decía cómo debe ser la vida cristiana, la carrera cristiana, y nos da una ilustración de él montando en bicicleta, que eso al comienzo no es fácil, y nos explicaba sobre este salmo cosas muy bonitas. Y aquí nos dice el Señor que para que podamos esa carrera que tenemos por delante, tener paciencia, la capacidad de soportar, ¿cómo lo vamos a lograr?
puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en Jesús, no hay otra forma. Esto lo vamos a pasar, y si yo al final, dentro de unos meses, puedo decir, hermanos, pues gracias a Dios no me contagié porque yo fui juicioso, los guantes, el protocolo, pues hay gloria para mí. Yo lo hice, yo me sujeté a un poco de cosas, pero yo estoy confiado. Cada vez que salgo de mi casa, le pido al Señor que si es su voluntad, pues no permita que yo lleve eso a mi casa, y si es su voluntad que eso pase, también le pido que me ayude a poderlo sobrellevar. Hace poco compartía con los hermanos de Cali un tema sobre la muerte. Una hermana partió a la presencia del Señor allí, y entonces compartía algo. Y eso me llenaba a mí mismo de gozo y de tranquilidad, aunque hace un tiempo lo había compartido aquí con ustedes. Y pude ver de que aún la muerte, como ahorita leíamos en Hebreos, la muerte ya no puede ser un terror para nosotros. Para nosotros los creyentes, la muerte debe ser como el hermano Gilberto, que se está despidiendo hace un poco de años, que se quiere ir, que dice que ese estuche le estorba, que qué lástima este estuche que no lo deja ir, porque él quiere estar allá con el Señor. Porque la muerte, la Biblia nos dice, y el Señor Jesucristo dijo en Lucas, es un sueño tranquilo. Cuando fue allá en Lucas 8 a despertar a esta muchacha, y la gente se burlaba cuando él dijo, tranquilos, ya no está muerta, duerme. Y ellos se burlaban porque sabían que estaba muerta, y él le dijo, levántate. Él dijo, la muerte es un sueño tranquilo. Por eso Pablo en 1 Tesalonicenses también dice de que no quiere que ignoremos acerca de los que duermen. La muerte es un salir de aquí. Él luego dice en Lucas 9 también, el Señor dice que tengo que ir a Jerusalén porque el día de mi partida está cercano. Partir, para él la muerte era ir a otra vez a su lugar. Entonces aún los creyentes, si le creemos a Dios, la muerte no debe ser algo que nos perturbe. Los 3 amigos de Daniel, ellos los van a meter al horno, y ¿qué dijeron ellos? Sepa, oh Dios, que el Dios en que nosotros creemos nos puede librar del horno de fuego, pero si aún no es el propósito ni la voluntad de librarnos, igual Él está con nosotros. Ellos estaban confiados, los podía librar, pero si aún iban a morir quemados, ellos sabían para dónde iba. Aún ahí los creyentes tenemos que mirar nuestra fe, nuestras convicciones, la certeza en lo que hemos creído, porque si mis ojos están puestos en el Señor, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Salmo 116:15. O sea, para Dios, para mí es una tragedia como ser humano, para Dios es bonito. Dice, estimado, bonito, valioso, precioso es que ustedes se mueran para que vengan a estar aquí conmigo. El Señor en Juan 17, 23 o 24, Él dice, Padre, porque donde yo quiero que ellos estén, donde yo estoy, para que vean la gloria que tú me has dado. El Señor oraba allí para que nosotros estemos allá, y nosotros oramos para no irnos de acá. No nos queremos ir, tampoco vamos a acelerar el proceso, ¿cierto? No, el Señor tiene un tiempo para todo, y claro, vamos a ser prudentes, vamos a ser obedientes, pero eso no puede aterrorizarnos. Y aquí Él dice por qué, porque nuestros ojos van a estar puestos sobre Él. El Salmo 34 nos muestra, hay 2 clases de temor en la Biblia, o varios, pero 2 fundamentales. Y hay un temor que es reverente, hay un temor de respeto, hay un temor que cuando la Biblia dice que el temor hacia Jehová es el principio de la sabiduría, el temor a Jehová la inteligencia, la verdadera inteligencia. Pero hay un temor que es un temor infundado por el enemigo de Dios, y es un temor que Él quiere colocar en nosotros los creyentes para que dudemos de Dios. Mire, de las primeras cosas que pasó en el jardín del Edén es que cuando Adán y Eva fallaron, entonces cuando el Señor lo estaba buscando, ¿qué le dijo a Eva? Nos dio miedo y nos escondimos. Les dio miedo y se escondieron de Dios cuando antes tenía una comunión perfecta y bonita con Él. El pecado les hizo dar miedo. O sea, que imagínense una de las raíces del temor de dónde viene. Y aquí en el Salmo 34, versículo 4 dice, busqué a Jehová y Él me oyó. Esto es muy bonito. A mí este salmo me parece tan hermoso, porque el Señor nunca nos rechaza, nunca nos desprecia, nunca cierra sus oídos para nosotros, sus hijos. Y me libró de todos mis temores, de todos. Mi temor a que me quedé sin trabajo, a que mi empresa quebró, mi temor a que el negocio que había empezado se cayó, mi temor a que voy a ir al trabajo y me voy a encontrar con un poco de gente tal vez que está contaminada. Me libró de todos mis temores. O sea, esos temores quieren es hacernos resbalar de nuestra fe. Los que miraron a Él fueron alumbrados, y sus ojos y su rostro no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias.
y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Y mira, este salmo dice que el salmista buscó al Señor y Él lo libró de todos sus temores, y luego muestra por qué y le da seguridad, le muestra de que es que no está confiando en cualquier ser humano, que Él está confiando es en el Todopoderoso. ¿Por qué mirar solo al Señor? ¿Por qué la Biblia dice puesto los ojos en Jesús? Encontré un pasaje que quiero compartir con ustedes, también muy conocido, en Isaías capítulo 41. Los hermanos que han estudiado así a profundidad todos estos libros nos han enseñado que el libro de Isaías se reparte como en 3 partes, y que del capítulo 40 en adelante es la parte mesiánica. O sea, de ahí vamos a ver al Mesías profetizado, y de hecho si uno se va yendo desde el 40 hasta el 53, es uno de los capítulos más leídos en la Cena del Señor, es uno de los capítulos que más muestra a profundidad la muerte del Señor, su obra y aún el futuro de su obra. Y aquí en el capítulo 40 el Señor había mostrado su grandeza. Él es más grande que todo, que las naciones, que los sabios. Él es más grande que todo el mundo, que los reyes. Él estaba diciendo a Isaías que relájese, yo soy más grande que todo y aún más grande que todos tus problemas. Y al final del capítulo 40 pues le dice que si él espera en el Señor, en Jehová, va a tener fuerzas, va a tener unas nuevas fuerzas y levantará sus alas como las águilas. En el capítulo 41 el Señor les está diciendo a Israel de que va a venir un juicio tremendo, unos juicios de Dios contra las naciones, y de hecho una de las naciones pues estaba castigando a Israel. Y en medio de todo eso, pues Isaías estaba preocupado, Isaías estaba perturbado, Isaías estaba lleno de temor como los discípulos en la barca. Y en medio de eso, el Señor le dice, voy a leerle los versículos hasta los 13 versículos, yo sé que tenemos poco tiempo, pero los quiero leer para que veamos el contexto. Verso 1, escuchadme costas y esfuércense los pueblos, acérquense y entonces hablen, estemos juntamente a juicio. ¿Quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese, entregó delante de él las naciones y le hizo enseñorear de reyes, los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. Lo siguió paso en paz por camino de donde sus pies nunca habían entrado. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Las costas vieron y tuvieron temor, los confines de la tierra se espantaron, se congregaron y vinieron. Cada cual ayudó a su vecino, a su hermano dijo, esfuérzate. El carpintero animó al platero, y el que alisaba con el martillo al que batía en el yunque, diciendo, buena está la soldadura, y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Pero tú, Israel, siervo mío eres. Ahí yo coloqué mi nombre desde que lo leí y puse, pero tú, Ales, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham mi amigo. Qué bonito esto. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Aquí está el llamado del Señor hacia cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros nos llamó de muchos lugares, nos predestinó para ese momento, nos escogió, nos adoptó en amor, dice Efesios capítulo 1, para ser llamados sus hijos. Nos adoptó, nos redimió a través de Jesucristo, y Él a nosotros nos dice. Ahí le estaba diciendo a Isaías, pero esto aplica hoy para nosotros. Ellos estaban aterrorizados por todos los juicios de Dios, pero él le dice a Isaías, pero tú no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada, y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás, serán como nada, como cosa que no es, aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel, es tu Redentor. O sea, ya estos versículos, cuando usted y yo lo leemos, aquí debería concluir todo. O sea, esto nomás nos debería a nosotros llenar de una confianza increíble en el Señor. Esto nomás nos debería de poner solamente nuestros ojos en Él.
Todas las otras cosas son necesarias y las necesitamos. Todo, el Señor lo ha dejado con un propósito. Pero en sí la Biblia, cuando nos quiere llevar a que mi mirada esté puesta en Él, es porque Él es el único que nos va a ayudar a atravesar este valle. Él es el único que nos va a ayudar a atravesar este mar tormentoso. Él es el único que va a llevar nuestro barco hasta el puerto seguro, a una playa tranquila. Ni los médicos, ni la ciencia, ni nadie más nos puede dar la tranquilidad que da la palabra de Dios a nuestro ser, a nuestra alma, a nuestro espíritu. La confianza que Él quiere que tuvieran sus discípulos con esa señal que les estaba dando era mostrándole que ahora ellos solamente podían depender de Él para todo. Para la comida, que Él era el único que les podía proveer la comida, que Él era el único que podía darles vista o visión espiritual a través de cómo le dio la vista al ciego, que Él era el único que los podía resucitar espiritualmente, así como lo hizo con Lázaro, que Él era el único que podía proveer para ellos de ahí en adelante. De hecho, al final del Evangelio de Juan, en el capítulo 21, Pedro y 6 discípulos más desobedecieron. Y dice ahí la escritura de que ellos se fueron. Pedro dijo, voy a ir a pescar, y los otros dijeron, nosotros vamos contigo. Pero en Lucas el Señor le había dicho a los discípulos y a Pedro, quédense aquí en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo, y luego de eso pues ya ellos sabían para qué era que habían sido escogidos. Pero ellos se fueron a hacer otra vez lo que sabían hacer. ¿Y qué pasó? Toda la noche estuvieron pescando y no pescaron nada. Y a la mañana el Señor estaba en la orilla y les dice, tiren la red a un lado, y sacaron 153 peces, dice allí en Juan 21, y aún así la red no se rompía. Pero ya les mostró el Señor, ya ustedes no pueden depender de ustedes para nada. Ahora ustedes dependen de mí para todo, hasta para algo tan insignificante como era lo que ellos sabían hacer. Eran pescadores profesionales toda su vida y ahora no podían pescar porque el Señor tenía otros propósitos. Él les mostraba, ustedes ya tienen que depender de mí totalmente. Ese es el Dios que quiere que nosotros confiemos en Él. Él dice que tenemos que ser como niños. Mis hijos chiquitos no se preocupaban por el arrendo, ni por zapatos, ni mi papá qué va a hacer para pagar la educación. Estaban relajados. Ellos dormían y comían y disfrutaban. ¿Por qué? Porque ahí estaba su papá y era el que se preocupaba por eso. En cierta forma, allá es donde nos quiere llevar el Señor, a que yo como su hijo, y si vivo cantando y diciendo que Él es mi papá, Señor, usted es el que, yo dependo de usted para todo. Este tiempo es usted el que me va a ayudar a pasarlo, es usted el que me va a ayudar a nivelar todo lo que tengo, es usted el que me va a proteger de ese COVID o de lo que venga, porque tu ángel acampa a mi alrededor, porque tú en tus manos tienes todos los microorganismos que hay, y ese gel ni siquiera sé si es original o un agua que mezclaron, ese alcohol no sé si es genuino, no sé si eso sí me limpia la suela de mis zapatos y mis manos, no lo sé, yo confío que lo que compré allá en químicos es bueno. Pero eso no es lo que me va a proteger realmente. Lo que me va a proteger es Dios, es Jesús. Así como Él cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, y que cuando el ángel de la muerte pasó, solamente no entró donde Dios había dicho que colocaran la sangre en los postes o en los dinteles de las puertas. Allá no entró, la muerte pasaba y esquivaba. Así es con nosotros. Y yo creo que como cristianos podemos ver eso en este tiempo. Averiguamos por muchas partes y muy pocos hermanos, muy pocos en todo el mundo han muerto por esto. Para cuando vemos los miles de contagiados, los millones de contagiados y los miles que han muerto. ¿Por qué? Es porque Dios está con nosotros. Es porque Él me dice, no temas. ¿Por qué mirarlo solo a Él? Porque Él dice ahí, no temas porque yo estoy contigo. Porque Él va a estar conmigo siempre. Porque Él no me va a abandonar. Porque Él le dijo en Mateo 28:20, he aquí yo estoy con vosotros algunos días, todos los días, hasta el fin del mundo. Él le dijo a Josué en el capítulo 1, cuando él estaba preocupado porque mi siervo Moisés, le dijo, mi siervo Moisés ha muerto, pero ahora tú vas a guiar a Israel. Y Josué estaba preocupado y asustado. Y el Señor le dice, esfuérzate y sé valiente. Y lo anima. El capítulo 1 de Josué, el versículo 5 al 9, lo conocemos. Él dice, esfuérzate, no temas delante de este pueblo, yo voy a estar contigo. Es lo mismo que le dijo a los discípulos, nos lo dice a nosotros, se lo dijo a sus profetas. Jeremías en el capítulo 1 lo mismo. Jeremías, el Señor le dice, no digas que eres un niño, yo voy a estar contigo, yo te voy a poner como un muro fuerte, de bronce, de acero, para que todos los que te van a atacar y te van a querer hacer daño no van a poder hacer nada contra ti, porque yo voy a estar contigo. Ya eso nos debería dar mucha confianza. Si Él está conmigo siempre, no solamente cuando estoy bien, esto es increíble, esto es una promesa del Señor. Y a pesar de que yo soy infiel, a pesar de que yo le fallo, a pesar de que yo no soy ese hijo
perfecto, ese hijo que Él quiere que yo sea, Él no me va a abandonar. Porque su fidelidad no depende de mí. Porque Él no está conmigo porque yo soy fiel. Él está conmigo porque Él lo prometió. Porque Él lo dijo. Y ya el hermano Mauricio también hace día nos mostraba de que Él no cambia. De que no hay sombra de variación en Él. Que Él es inmutable. Lo que Él dice lo hace. Él no es como nosotros los seres humanos. Segunda Timoteo capítulo 4. Mire cómo me parece muy bonito este pasaje. Porque alguna vez que lo leía y en el orden que va me preocupaba. Pero cuando llega uno... Capítulo... No, ese no es donde... Segunda Timoteo capítulo 2, discúlpeme. Versículo 11. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, en el orden que viene dice, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él es fiel, Él no cambia. Y si Él dijo que iba a estar conmigo hasta el fin del mundo, Él no va a cambiar eso. Él me va a acompañar desde que yo salgo de mi casa, cuando estoy en mi casa y todo el tiempo de mi vida. Él es el que me va a cuidar, porque Él lo prometió. Puesto los ojos en Jesús. ¿Por qué? Pues porque Él es el único que nos va a llevar al final de todo esto. Y aún al final de nuestra vida como cristianos, me encanta un salmo, el Salmo 48, 14 dice, y Él nos guiará aún más allá de la muerte. No solamente nos va a guiar en esta vida llena de problemas y de situaciones difíciles y de muchas cosas malucas que vamos a vivir, sino que aún más allá de la muerte, Él me va a guiar. Así es este Señor, mi Señor, este Dios en el que creemos. Entonces, cuando yo como cristiano estoy convencido de esto, es porque realmente he entendido que es mi fe puesta en Él. Hebreos capítulo 11 dice el versículo 1, Hebreos ahí adelantico donde los ubicaban Timoteo, Hebreos capítulo 11, perdón. Antes de esto, habíamos visto el capítulo 12. Aquí Él va a mostrar que por la fe un poco de hombres hicieron cosas increíbles. Pero en sí, Él luego cuando pasa el capítulo 12, incluso quería llevar a los judíos y a los que escuchaban este mensaje. Todos ellos fueron muy grandes, hombres que hicieron hazañas increíbles por tener fe. Pero ahora hay que poner los ojos en Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe. Pero en Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, que Él es Dios, que Él es todopoderoso y que Él bendice o galardona o da cosas a los que le buscan. Pero el versículo 1 dice, es la certeza. En otras versiones dice, la fe es la sustancia. La sustancia es como, yo estoy seguro de lo que tengo en mi mano. Esto es agua. Y estoy convencido que con esta agua la puedo llevar a muchas partes y que me la puedo tomar porque estoy convencido. Es la sustancia. Y cuando Él dice que la fe es la sustancia, esto para el pensamiento del mundo es difícil de que entienda. Pero Él dice, mi fe es algo que tengo tan seguro que nadie me va a hacer dudar. Yo estoy convencido de mi fe y de que lo que he creído en Jesucristo, eso nadie me va a mover de ahí. Y es lo que Él quería enseñarles allí. Por eso a Pedro en Mateo le dice a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué miraste los problemas? Mírame a mí. Mírame, que yo te puedo hacer caminar sobre los problemas, que es lo que Él quería hacer. ¿Por qué más mirar al Señor? ¿Por qué solamente poner nuestra mirada en el Señor? Isaías 41:10, donde estamos. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No desmayes. Yo creo que para muchos esto... O sea, si hayan unos hermanos muy fuertes, muy valientes y que realmente esto ni les afectó para nada, para un gran número sí las fuerzas pueden haber caído. Y muchos nos podemos haber sentido desmayar en medio del proceso. Muchos nos podemos haber asustado como lo estaba Isaías. Isaías
Era un hombre increíble, pero Isaías también era un ser humano como nosotros. Nos tenemos que acordar como Elías tiene una hazaña increíble y mata a 400 profetas de Baal, ve el poder de Dios derramado desde el cielo, ve una obra increíble, pero luego una mujer lo amenaza y ¿qué hizo? Se pegó que asustada. Jezabel le dijo, ¿sabe qué? Por mis dioses que así como usted hoy mató a mis profetas, usted para mañana está muerto. ¿Y qué hizo Elías? A correr, se dijo. ¿Y qué dice Elías más adelante? De que le dice al Señor, ¿sabe qué? Máteme ya, yo no soy mejor que mis antepasados, máteme, ¿para qué vivir? Imagínense después de haber visto eso. Así somos los seres humanos y valoro el hermano que es tan fuerte y que nada de eso lo asusta, pero muchos tal vez han desmayado y están a punto de desmayar. Y este mensaje, esto que dice acá, dice no desmayes. ¿Por qué? Porque yo soy tu Dios. Porque yo te doy las fuerzas. Porque las fuerzas para soportar esto no están en nosotros. No es por nuestras capacidades. No es porque llevamos mucho tiempo. No es porque hayamos leído este libro de pasta a pasta que pues es bueno y muy bonito. Eso no es lo que nos da las fuerzas. Las fuerzas vienen del Señor. Mira, hay un pasaje en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Hoy leíamos el versículo 19, lo citaba el hermano Guillermo, pero el versículo 18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis, o sea, para que no se olviden, para que confirmen cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Cuáles son todas las cosas que como cristianos tenemos. Cuáles son todas las cosas las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Y una de esas dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. ¿Cuál poder tenemos a nuestro favor? Pues aquí lo dice claramente, el Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu Santo es el que nos da las fuerzas. Por eso el Señor en Juan 14, viéndolos preocupados, les da la esperanza maravillosa. Es necesario, yo me voy ahí, pero voy a rogar al Padre para que les envíe otro consolador, otro como Él, para que esté con ustedes para siempre, y va a estar en ustedes y en ustedes se va a quedar. No los voy a dejar huérfanos, dijo el Señor. Ese poder está en nosotros. Por eso ni siquiera están en nosotros las fuerzas. Dios ha dejado su Espíritu Santo para que nos dé las fuerzas. Cuando Él dice siempre te ayudaré, aún Él coloca en nosotros, nos dice que nos va a ayudar, que no nos va a abandonar, pero coloca las fuerzas en nosotros. Efesios capítulo 6, la armadura de Dios. Pero antes de hablar de la armadura que solo Dios puede dar, mira el versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No es en nosotros. Él siempre nos va a ayudar. Mirar al Señor, puestos mis ojos en Jesús, porque Él es el que va a llevar mi vida hasta el final y me va a guardar de esto si es su voluntad, y si no, pues mejor, porque nos vamos para Él. El apóstol Pablo decía, para mí el morir es ganancia. Vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso es contradictorio con el pensamiento del mundo. Pero ¿por qué mirarlo a Él? Porque Él va a estar siempre conmigo y porque Él es el que me da las fuerzas, porque Él lo prometió. Y Él dice ahí en Efesios 6:10 que la fuerza y el poder de su fuerza está en el Señor. Si yo miro al Señor y cada mañana me encomiendo a Él y cada mañana le pido que me cuide, que me guíe, que me cuide, que me ayude, que me permita llegar a mi casa bien si es su voluntad, Él lo va a hacer. Porque Él es el único que tiene el poder, porque Él es el único que sostiene todo por el poder de su palabra en sus manos. Isaías 40 dice que todo el polvo de la tierra, todo el agua que existe en este planeta cabe acá en este pedacito. Así de grande es nuestro Dios, si se pudiera comparar con algo. Así de grande es. Y Él dice que el poder que Él ha dejado para nosotros es un poder que nos va a ayudar, que nos va a dar las fuerzas. ¿Por qué mirarlo a Él? Porque siempre nos ayudará. Isaías capítulo 41. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esto ya nos debe dar muchas fuerzas. Hermano, en lo personal, a mí este tiempo ha sido una bendición. Incluso le decía a mi esposa en estos días, no, esto está muy bueno, pues para qué es hasta trabajar. No nos ha faltado la comidita, acá estamos relajados. Nunca había descansado tanto en mi vida, 2 meses y medio forzados, pero ahí haciendo cositas en la casa para mí, pero relajado yo, hombre.
En todas estas situaciones yo creo que son muchas cosas buenas que podemos sacar. Yo creo que ahí se cumple Romanos 8 cuando dice que todas las cosas nos ayudan a bien, a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Y en estos versículos podemos ver de que el Señor no nos va a dejar solos nunca. No solamente con esto que estamos viviendo, sino con todo lo que venga. Quiero terminar con un versículo que me parece muy bonito en Filipenses capítulo 1. Antes de ir a Filipenses 1, discúlpeme, ahí en Isaías 41, el verso 13 dice: porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dices no tema, yo te ayudo. Luego dice: yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel, tu Redentor. O sea, lo que él estaba diciendo allá a Isaías era que él tenía que, a pesar de todo lo que estaba viendo y de todo lo que iba a ver, él tenía que descansar en el Señor. Él tenía que estar confiado totalmente de que Dios era el único que lo iba a sostener, el único que lo iba a ayudar, el único que le iba a quitar su temor, su angustia, todo lo que ha traído este proceso, todo el miedo y la incertidumbre que esto ha traído. Él le decía: soy yo el único que puedo quitar eso de tu corazón y de tu mente. Porque así como el salmista buscó a Jehová y Jehová lo libró de todos sus temores, es lo que Él quiere que hagamos nosotros. Y en Filipenses capítulo 1, versículo 6, mire lo que dice. También es un versículo muy conocido. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, estando persuadido, o sea, yo tengo que estar muy claro, tengo que estar completamente seguro de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor no se va a equivocar. Y los hermanos que tengamos que partir hacia Él, no solamente por esto y no por otras cosas, es porque ahí terminó lo que Él había empezado con cada uno. Él no se equivoca, no hay errores con Él, no hay coincidencias con Él. Él es Dios. Él es Dios, todo lo sostiene en sus manos. Él no se equivoca, Él todo lo tiene perfectamente calculado. Cuando la hermana de Lázaro, María y Marta, le mandaron a decir al Señor: Señor, tu amigo Lázaro, quien tú amas, está enfermo y eso se va a morir. Entonces el Señor les dice allí, está con sus discípulos y dice: esa enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Y se quedó 2 días más allá. Eso debe haber sido hasta frustrante para las hermanas de, ¿cómo así? Le avisamos y no viene. Y los discípulos incluso: venga, si él ama a Lázaro, y se queda aquí todo relajado. Entonces él dice: voy después. Pero luego, cuando fue, entonces les demostró que es en el tiempo de él. Y aquí Filipenses termina diciéndonos que lo que él empezó en nosotros lo va a terminar cuando él lo crea conveniente. Y él quiere que nosotros, como sus hijos, confiemos en él. Mis hermanos y mis hermanas, que el Señor nos ayude. Son pasajes muy conocidos, yo creo que usted hasta sabía Isaías 41 de memoria, pero que el Señor nos ayude a que nuestra mirada realmente esté puesta en Él. Hagamos todo lo que hay que hacer porque somos obedientes como hijos de Dios, y mientras que no afecte la doctrina, ni a Cristo, ni nuestra fe, ahí vamos. Pero nada de eso tiene ningún valor si no es el Señor el que va delante de nosotros, si no es el Señor el que nos guarda, si no es el Señor el que nos cuida, porque Él es Dios Todopoderoso. Señor, te damos gracias por tu santa palabra, te damos gracias que podemos confiar en ti de esta forma, te damos gracias que la fe que tenemos es porque tú la has puesto en nuestros corazones. Tu precioso Espíritu Santo nos motiva, nos redarguye, nos convence, nos alienta, nos anima, que hay que seguir, y hay que seguir mirándote a ti, Señor. Ayúdanos a no desviar nuestros ojos frente a otras cosas, no confiar en lo que tal vez tenemos en el banco, a no confiar en nuestras fuerzas o en todo lo que podemos hacer para librarnos de muchas cosas. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. Aumentanos nuestra fe. Queremos de verdad poder confiar así como tú querías enseñarle a los discípulos, a Isaías, a los profetas y a cada uno de los hombres que confiaron en ti. Así como Pablo descansaba en ti, como hemos cantado esta mañana y él lo escribió en Romanos 8, que nada nos puede separar de tu amor, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, nada, ninguna enfermedad nos puede separar de tu amor, porque estamos en ti, en Cristo Jesús. Ayúdanos a confiar así, Señor. Ayúdanos a perseverar hasta el final, porque tú estás haciendo algo en nosotros y lo que has empezado
Nada va a impedir que lo termines. Nos ponemos en tus manos y pedimos tu dirección para lo que sigue de esta semana, que comienza con otras libertades en muchas partes de nuestro país. Ayúdanos, Señor, a que nuestra confianza esté solamente puesta en ti. Todo lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, mis hermanos.